Lo estáis escuchando. Enormes protestas han recorrido más de una docena de ciudades de Marruecos desde finales de septiembre. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Rabat, Casablanca, Agadir, Larache, Alucemas, Fez, Meknes, entre otras muchas, han vivido algunas de las mayores movilizaciones de los últimos años. Las protestas han sido lideradas por la generación Z, se han cocinado en las redes sociales y han estallado en las calles. Pero, como siempre, a nuestro país llega muy poca información sobre los problemas y motivaciones políticas de nuestros vecinos del sur. Hoy tratamos de entender qué está pasando en Marruecos, qué es lo que ha prendido la llama en las calles y hasta dónde pueden arder. Hay dos palabras que se han demonizado mucho. ¿Cuántas personas están esperando para entrar en el continente europeo? Todos los de izquierda se les ponen los pelos como escarpias. El sistema migratorio que nos trae aquí de forma masiva. Que la solución es dejarles venir todos. Con los efectos llamada, con los taxistas del mar. Se trata de parar. Vamos con esa cosa llamada. El efecto llamada. Llamada. El efecto llamada. Efecto llamada. Que España está ejerciendo hace muchos años ya. El efecto llamada existe y funciona. El mes pasado lo probamos, llamamos y automáticamente se presentó aquí nuestro próximo colaborador. Y esta vez no ha hecho falta ni llamarle, porque ya está aquí con nosotros, nuestro experto en antirracismo, Josep Fuller. Crudos días. Crudos días, Javier, Violeta. Encantado de estar aquí de nuevo. Y eso es culpa de vuestra irresponsabilidad y vuestras pocas ganas de combatir el efecto llamada. No lo estamos haciendo bien. Sí, eso dice la derecha, que nuestro buenismo es el que provoca olas de migración, migrantes viniendo en avalancha a nuestro país. Porque ya sabemos que no hay razones de peso detrás de cada persona que decide dejarlo todo y jugarse la vida a una patera, que es simplemente capricho. Claro, y que marcharse es la primera elección, ¿no? Y no la última salida de, bueno, pues tras toda una lucha por vivir mejor en el país de origen. Y ya sin ironía, recordemos que a los migrantes se nos reprocha irnos sin pelear allí en nuestros países de origen, ¿no? Y por hacer activismo aquí, como si luchar por una sociedad más justa aquí en España pues fuera contradictorio con haberte visto forzado a migrar. Bueno, claro. Y además se os dice, idos a hacer activismo a vuestro país, como si quienes se quedan en el país de origen no se enfrentaran a sus regímenes autocráticos. Sí, pues mira, justamente de eso que vengo a hablaros hoy y de cómo se está enfrentando a la falta de democracia quienes resisten allí. Y hoy hablamos de la última ola de protestas que están sacudiendo Marruecos. Libertad, dignidad y justicia social son algunos de los cánticos que más se han escuchado en el último mes en Marruecos. Como decíamos, las calles de más de una docena de ciudades han ardido desde el pasado 27 de septiembre y esta vez lideradas por el movimiento juvenil Gen 212. Gen Z, o sea, Gen Z 212, ¿qué significa eso? Pues es un movimiento compuesto por la generación Z, sí. Es decir, ninguno de los que estamos aquí, obviamente, porque son los nacidos a finales de los 90 y principios de los 2000. Y el 212 lo ponen porque es el prefijo internacional que hay que marcar para llamar al país. Claro. No lo vamos a marcar, no sea que nos acusen de nuevo de promover el efecto llamada, pero cuéntanos, ¿cómo se organiza este movimiento? Pues emulando las recientes movilizaciones en Nepal, ocurridas unos días antes, aunque ahí sí que se habla con otro término que se le llama Revolución Z, también en referencia a la generación Z, que han sido protestas también originadas por la frustración frente al autoritarismo, la corrupción, la desigualdad y que han llevado a la dimisión en bloque del gobierno y la huida de este país del sur de Asia. Hola. Perdona que interrumpa el programa. Soy Celtia Tabeayo. ¿Me conoces? Si no es así, seguramente es porque todavía no eres ni productor ni productora de Carne Cruda. Yo me encargaría de que pudieras venir aquí a vernos un programa, de solventar cualquier clase de duda con tu donación, subir cuota, renovar lo que quisieras. No sé si sabes que el periodismo libre que se hace en Carne Cruda es posible gracias a la independencia de empresas y gobiernos. Por eso te necesitamos. Es muy fácil hacerte productor. Y este es el momento. Entra en carnecruda.es, haz clic en Hazte Productor y forma parte de nuestra familia. Y si lo prefieres, me escribes a productores@carnecruda.es y ya te ayudo yo a cómo hacerlo. Muchas gracias, te dejamos con el programa. Adiós. Además de esa demanda, hay otras similitudes. Sí, como buena generación nativa digital, ¿no? Se caracteriza estas movilizaciones por el uso de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, pero sobre todo el uso de una plataforma de juegos online que se llama Discord y que ha sido fundamental para organizar a cientos de miles de personas y sacarlos a la calle a protestar por salud, educación y empleo. Pero tenemos memoria, esta forma de organizarse no es nueva, la hemos visto antes en otras protestas que han sacudido el Magreb estos últimos años. Sí, por supuesto, lo vimos ya en el año 2011.
los oímos gritar, decir, la única solución es la caída del gobierno, la disolución del Parlamento y la reforma constitucional, renovar el liderazgo y liberar a los presos. Y al final acaban diciendo, escucha la voz del pueblo, ¿no? Y lo hacían en las calles a la vez que se organizaban y protestaban en las redes sociales. En esas llamadas primaveras árabes. Sí, que también se han llamado primaveras árabe-majid porque no era solo población árabe, ¿no? Y que se impulsaron en Marruecos, como en otros países de la región, a través de plataformas como Facebook, en este caso en el año 2011 con el movimiento 20 de febrero, más tarde en el RIF en el 16-17, donde las redes, bueno, pues se usaron para convocar y también para tener ese eco internacional. ¿Y cuáles son sus demandas? Bueno, tampoco son nuevas, ¿no? Hemos dicho derechos y libertades fundamentales, pero sobre todo educación, sanidad y trabajo en un país que tiene más del 40% de los jóvenes en paro. Han pasado varias semanas desde que iniciaron las protestas impulsadas por el movimiento Gen Z 212. Pues ha sido hoy, durante la apertura de la sesión parlamentaria, cuando el rey Mohammed VI ha abierto la sesión con un discurso. Y puesto que estamos ante el último año del mandato legislativo de los actuales miembros de la Cámara de Representantes, el rey ha querido destacar 3 cuestiones. Así que coge un boli y papel, porque nos vamos a poner... Para explicarlo mejor, nos acompaña desde Irlanda, aunque ella vive en Alicante, Hanan El Eyadi, integrante precisamente de la generación Z, no como los que estamos aquí, y experta en cooperación en el Mediterráneo entre la Unión Europea y los países árabes, que ha seguido y ha contado a través de sus propias redes sociales que impulsa estas movilizaciones. Tampoco hace falta que cada vez que digas generación Z recalques que no pertenecemos a ellos. Pues si se nos olvida, ¿eh? Sí. Hanan, crudos días, bienvenida. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias por poner el foco, porque al final, estamos ante una factura que se están cobrando de generación en generación y yo pues soy una de ellas y la que la ha visto desde lejos porque al final he vivido lo que ha sido mi padre, mi familia, el migrar y porque al final se ha visto forjado en esa situación por algo que estamos repitiendo año tras año y pues ha nacido ese movimiento, vaya. Hanan, me están pidiendo por aquí que si puedes activar la cámara para que te veamos, nos gustaría mucho, si eso es posible. En cualquier caso, es verdad que no miramos a Marruecos teniéndolo tan cerca, sin embargo a veces parece tan lejos. ¿Tú cuál dirías que ha sido la chispa que ha hecho estallar la indignación social? A ver, yo más que chispa, es algo que se ha ido acumulando, y pues esa chispa ha nacido desde ese cúmulo tras ver cómo Marruecos está invirtiendo unas cantidades millonarias en la creación de estadios y querer posicionarse como líder mundial en la Copa de África organizándola, luego también ese Mundial 2030, mientras... En hospitales, en un mes, han muerto 8 mujeres embarazadas, mientras la vuelta a las aulas son cada vez más inaccesibles, o incluso el nivel de inflación, cómo influye en esos jóvenes que han salido a las calles, y ya el hecho de sentir que no te representa una institución y sentir que estás solo como joven en un pueblo o en una ciudad o en un país que te está empujando a migrar. Y ahí ha sido la chispa, por decirlo de alguna forma. ¿Y esa chispa cómo se ha propagado ahora y se ha ampliado, se ha organizado esa rabia a través de las redes sociales? Pues es muy curioso porque... ha nacido de un hashtag. Antes, pues hace años entendíamos que los movimientos nacían en sedes, colectivos, y ha nacido de un hashtag, como bien comentabais al principio, Gen Z 212, y posteriormente cuando se llevó ese movimiento a las calles, nació un segundo que es el Free Kulshi, que significa libertad para todos, porque hubo muchísimas represalias en ese fin de semana y en los 10 días seguidos porque hubo movilizaciones durante toda esa semana hasta tener, creo que si no, 400. Si hubo 400 detenidos, actualmente ahí siguen habiendo detenidos, siguen habiendo represalias, pero sí, nace en redes sociales, no nace de un líder, no nace de una persona concreta, sino que también es lo que hace un poco más difícil poner cara al movimiento, porque normalmente en estas cosas es como ¿dónde está el líder de ese movimiento? Y sí, el movimiento nace de un hashtag que en redes sociales y en Discord, como bien habéis comentado al principio, sí. Hablemos de una de las principales causas de ese hashtag.
No queremos mundiales, lo decían los manifestantes. Marruecos invierte poco más del 2% del PIB en sanidad, muy por debajo del 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud, mientras se gastan miles de millones en albergar la Copa de África de fútbol o el próximo Mundial en 2030. ¿Cuál es la postura social del país sobre esto, en un país además tan futbolero, claro? Pues es muy curioso porque genera una dualidad en eso. Al final, la juventud como tal adora el fútbol, adora pues ese movimiento pues que se crea, ese amor al deporte, pero luego la realidad es lo que es. Al final, de generación en generación, la desigualdad está acumulándose. Lo que no se puede es olvidar a una población que te está pidiendo un hospital que no sea simbólico, porque al final Marruecos ha querido posicionarse construyendo hospitales en las grandes ciudades, pero luego que no haya nadie que te atienda en ese hospital. Y eso es la realidad, y al final poco sirve tener un campo de fútbol si en un servicio tan básico como la sanidad no hay quien te atienda. Oye, ¿y cuál ha sido la respuesta hasta ahora del gobierno a las demandas de la calle, teniendo en cuenta que Marruecos es un país autocrático? Pues justo, han habido varios discursos, primero por el ministro de Sanidad, porque justamente él durante este verano estuvo haciendo un tour por los hospitales que habían construido en ese último año, y en ese mismo hospital, los últimos que fue en Tánger, hubo manifestantes. Y él, en este primer discurso que lanzó como respuesta a las movilizaciones, fue que habrá más disciplina en los hospitales y ya pues un poco un más seguimiento, pero la realidad es la que es. Los hospitales están igual. Luego también se esperaba una respuesta de ACNUS, que cabeza un poco del gobierno, y no la hubo hasta que el rey mismo se declaró pues en esos 3 puntos clave, pues un poco el centrarnos en las zonas rurales, en los colectivos más vulnerables. Pero es muy curioso porque este discurso no es nuevo. Este discurso lo vamos escuchando desde el terremoto del 2023, de vamos a centrarnos en la zona rural, vamos a centrarnos en las poblaciones con menos, que se sienten más inaccesibles y que no tienen accesibilidad a los puntos más grandes como ciudades, pues como Rabat, Casa, para ir al hospital, pero la consecuencia es directa, se ha convertido solo en palabras. No hay absolutamente nada tangible que digas hay una nueva política, se va a abrir un grupo de trabajo. No, ahora mismo han sido solo palabras, por decirlo de alguna forma. Ya veremos en qué se reproducen estas palabras o en qué se convierten, pero a la vista está lo que pasó en el 2023, se recogió muchísimo dinero y aún hay centenares de miles de personas que siguen viviendo en tiendas de campaña tras el terremoto del 23. Hanan, muchísimas gracias, shukran. A vosotros, que tengáis un buen día. Estaremos muy atentos a lo que nos cuentes en tus redes sociales y de hecho recomiendo a los oyentes seguirla. Os lo leo en castellano, en Instagram está en @Hanan con H, el Ayadi con Y, Ben, B-E-N. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y por ampliar lo que comentaba Hanan, inicialmente se ha tratado de desacreditar las protestas y posteriormente se ha recurrido a una práctica que ya conocemos bastante, que es la de la represión y las detenciones. De hecho, en redes sociales hemos visto cómo arrestan a personas que se ponen delante de un micrófono para denunciar paradójicamente la falta de derechos y libertades. Y no obstante, las movilizaciones han seguido dirigiéndose a quien realmente manda, más allá del gobierno. Y te estás refiriendo a Mohamed VI. El mismísimo. El movimiento juvenil se dirigió a él en repetidas ocasiones pidiendo mejoras, como nos comentaba Hanan. Así que todo el país estuvo pendiente el viernes pasado del tradicional discurso de apertura del curso parlamentario que había generado grandes expectativas. ¿Y las ha cumplido? Oh, sorpresa, la respuesta es no. Y lo que ha dicho es que no se están haciendo bien las cosas, una obviedad, desde el gobierno claramente, sí. Como si las decisiones que este toma fueran ajenas a Palacio y a su entorno. Un entorno que es además dueño de las principales empresas del país. Y sobre la represión, pues bueno, tampoco ha dicho nada.
porque represión ha habido y ha sido brutal. Lo que acabamos de escuchar es un vídeo en el que se ve un furgón policial atropellar a varias personas. De hecho, hay cientos de heridos y al menos 3 personas muertas, que han sido estas muertes justificadas por parte de las autoridades como legítima defensa. Legítima defensa frente a quienes piden hospitales, educación, libertad y empleo. Esta represión y la denuncia de una corrupción sistémica han dado fuerza a una de las demandas que se ha convertido en central, que es la de la dimisión del gobierno y del primer ministro, ya conocido, Aziz Ahnous, dueño de una de las mayores fortunas del país y de las principales empresas. Bueno, un empresario y multimillonario como primer ministro es un perfil que estamos viendo con demasiada frecuencia y por lo que sea no se les ve muy preocupados con resolver las carencias de la sociedad, por lo que sea. Por lo que sea, al contrario, ¿no? Cronifican la situación que el pueblo está denunciando. De hecho, si escuchamos las proclamas que se hacen en Marruecos hoy en día, tampoco se diferencian mucho de las que se iban haciendo durante décadas. Nuestros padres creían que el silencio nos ayudaría a salir adelante, pero no sirve de nada. Nos decían, os van a pegar, os van a encarcelar, y así querían educarnos, pero el silencio no sirve de nada. ¿Creen que nos vamos a ir del país? No vamos a dejar nada, son ustedes los que se van a ir de aquí. Bueno, lo que contaba este manifestante en las protestas de estos días muestra que es al final un ciclo que se repite: protesta, represión, indignación. Y mientras todo lo demás permanece, ¿no? Y por eso os he traído a un invitado especial que conecta las luchas pasadas de finales de los 80 con las de la generación actual. Él se llama Ahmed El Bedawi, es graduado en Ciencias Políticas y hoy trabaja en Madrid en el ámbito humanitario, pero hace más de 30 años fue dirigente de la Unión Nacional de Estudiantes en Marruecos y es un antiguo represaliado político. Nacido en Girsif, una pequeña ciudad ubicada en la zona oriental, vive hoy como exiliado político en nuestro país. Ahmed, crudos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo estás viendo tú las protestas en Marruecos hoy y qué piensas cuando ves a jóvenes manifestarse por motivos similares a los de hace 3 décadas? Estoy muy contento. La verdad es que se renueva la esperanza. Uh-huh. Es un nuevo ciclo y puede tener muy buenos resultados porque además esta vez afecta a un colectivo que es un colectivo de jóvenes. No es muy territorial, no es regional, no es sectorial. Es verdad que Marruecos ha vivido dinámicas sociales en los últimos 25 años en prácticamente todo el país, pero si el movimiento Hirak del 2017 fue regional, las luchas de los profesores y de los estudiantes de medicina fueron sectoriales, y ha habido otras ciudades que se han movilizado en torno a determinadas demandas. Esta vez el movimiento se ha generalizado y ha afectado prácticamente a todo Marruecos. Y eso es muy bueno. Está pasando justo unos años después de la represión de Hirak de Rif, que se pensaba que era prácticamente el cierre del paréntesis de la movilización en Marruecos, y parece que no, que cada 5 años tenemos un nuevo movimiento que genera una nueva conciencia y que evoluciona positivamente, es pacífico, va pasando de lo social, de las demandas sociales a las demandas políticas. Yo, como alguien, no sé mi generación qué es, soy muy antiguo, estoy muy contento. ¿Pero ves algo en los jóvenes que te recuerde a lo antiguo, a las protestas que hacíais hace 30 años? Es diferente porque yo creo que en aquella época se movilizaban más los sectores que la población en general. Ajá. Cuando la población se movilizaba, generalmente lo hacía en formas de disturbios. El movimiento estudiantil era un movimiento muy movilizado, pero también era muy ideologizado. Y también en su día reinaba el modelo de las huelgas generales. Hoy en día, y eso es muy positivo, es la población en general que se moviliza, la gente, no los trabajadores solos encuadrados por un sindicato, o los estudiantes o los alumnos, sino la población y en toda parte, la gente, los vecinos y vecinas. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando un extracto del documental de Mi Mehsen y yo, de Nadir Bouzmoua, de 2011, y lo que gritan es el Mehsen, el sistema de poder en la sombra que está en torno a Palacio, y dicen que tiene que largarse y que Marruecos es una tierra libre, ¿no? El documental hace una radiografía de las protestas del movimiento 20F de 2011 desde una perspectiva personal del autor. El movimiento 20F, Ahmed, de 2011 exigía un cambio más de sistema, ¿no? Más sistémico, y ahora esas demandas están como mucho más centradas en cuestiones particulares como el empleo, la sanidad. ¿Cómo valoras eso?
Es verdad que el movimiento del 20 de febrero estaba centrado en general en cambios en general, pero el título principal era el cambio de la Constitución, que emparentaba con las demandas históricas de cambiar la Constitución y de pasar de una monarquía ejecutiva a una monarquía parlamentaria. Hoy en día parece que no se reivindica de forma directa el cambio de la Constitución o el cambio de régimen. Cuando digo cambio de régimen, no estamos hablando de república. En Marruecos, y sobre todo en la élite del poder, considera incluso un cambio a la monarquía parlamentaria, lo considera como un cambio de régimen, que para ellos es muy, muy peligroso. Pero aún así, cuando podemos decir que las demandas actuales se inscriben en lo que se podría llamar como Estado social, una reivindicación de un Estado social. Es verdad que está dirigido más al gobierno, pero realmente todo el mundo sabe que en Marruecos el gobierno, los servicios secretos, el parlamento, las distintas instituciones son instituciones del rey. Si criticas al primer ministro, estás criticando al mismo rey, a la monarquía. Si criticas al parlamento, estás criticando a la monarquía, porque quien gobierna realmente es la estructura que gira en torno al rey, y él es el eje central de esa estructura. ¿Y en ese sentido tienes miedo de que la represión incluso vaya más para acallar las voces que se están levantando? Creo que no puede ser. En todo caso, ha habido las primeras sentencias muy rápidamente después de la agitación, por llamarla así, que conoció un pueblo en la zona de Agadir, no me viene. Bueno, da igual. Sí, ya han condenado a unos cuantos jóvenes con una sentencia que llegaba hasta 15 años. Wow. Y eso ya es represión. Digamos que se está reproduciendo prácticamente lo que pasó en el 2017 con los líderes de Herak, de Rif. Para ti, ¿qué supone ser exiliado político en un país, España, que guarda una estrecha relación con Marruecos y que reprime también a quienes vienen huyendo de la represión allí? Yo, en todo caso, después de tantos años implicado en movimientos de aquí y allá, en todo caso, yo considero, realmente no soy a favor de recurrir a gobiernos extranjeros para que hicieran algo y para todas estas historias de embargo, de boicot y tal. Considero que el sujeto real que podría conseguir cambios es el pueblo de Marruecos, es su gente. Marruecos ha conseguido, por el papel también que juega en historias de inmigración, de control migratorio, en cosas de terrorismo, colaboración de seguridad, ha conseguido que prácticamente todos los países europeos le estén cuidando y bien. Por eso no apuesto por ninguna actitud de ningún gobierno, y yo creo que también hay que contar con tus propias fuerzas para lograr algún cambio. Me da igual lo que piense. No espero nada de los gobiernos, ni de España ni de otros, pero realmente hasta deseo que se queden al margen, que sea un movimiento nacional, popular, de Marruecos, que defienda sus propios derechos. Pues yo quiero agradecerte que hayas estado aquí dando voz, testimonio y también la lucha que has representado durante tantos años, Hamed. Shukran. De nada, a vosotros. Muchas gracias, Hamed. Hemos hablado de las protestas actuales, de las del 2011 y de las de los años 80, pero nos faltan hablar en profundidad de las del Rif. ¿A quién escuchamos? Pues bueno, justamente Hamed nos hablaba de esas condenas ejemplarizantes, ¿no? Y esta es una de las víctimas de esas condenas ejemplarizantes. Es Nabil Ahmzik, uno de los líderes de las protestas de rifeñas del año 2016-17, hablando al exterior de levantarse por un mañana mejor, enumerando las demandas que hoy escuchamos en el resto de Marruecos, ¿no? Él y otro líder de las protestas, Nasser Bouzafi, están presos por razones políticas, como se ha dicho, condenados hasta 20 años junto a otros manifestantes a los que se impusieron penas de entre 1 y 15 años de prisión. Otras movilizaciones
manifestaciones que también, como habéis dicho, provocaron una crisis de gobierno. Sí, en el Rif, en esta región noreste del país, se vivió la última gran movilización antes de las protestas actuales, conocida también como Hirak, ¿no?, que es movimiento en árabe. En ese caso, estalló tras la muerte de un comerciante a manos de las autoridades y generó que el rey destituyera al gobierno. De nuevo, la culpa es del gobierno, aunque el gobierno lo decida yo. Exactamente, ¿no? Es verdad que el caso del Rif es particular porque hablamos de un pueblo con unas demandas que también son culturales, una lengua, una historia milenaria, en un territorio que nunca estuvo bajo dominio marroquí hasta que España se lo entregó al finalizar su administración colonial. Está muy bien este apunte histórico. Sí. Es decir, que la situación actual del pueblo rifeño está muy vinculada a la conformación del Estado-nación marroquí surgido del colonialismo. Efectivamente. Además, otra cosa que tampoco se sabe, que no se conoce mucho, es que antes de que fuera colonia, o sea, y que se entregara al Estado marroquí, era una república liderada por Abdelkrim el-Khattabi, que era el que lideraba la resistencia anticolonial frente a la ocupación española y que solo se rindió cuando España bombardeó con gases químicos el Rif en 1921. Y que es increíble que sepamos tan poco de los movimientos rifeños y de toda esta historia de colonización. Va a resultar que además de en el Sáhara, pues bueno, España tiene mucho que ver con que el pueblo rifeño viva actualmente, hoy, bajo un régimen dictatorial. Y de eso podremos hablar largo y tendido otro día. Seguro. Debemos hacerlo. Deberíamos. Lo que está claro es que el movimiento INTF y el Hirak del Rif, hasta los movimientos de hoy protesta, tienen un largo historial de demandas similares e han sido igualmente reprimidos, ¿no? Y de eso vamos a hablar con nuestra siguiente invitada. Conocí a Zohra Cubia en el año 2017, precisamente cuando me encontraba cubriendo las protestas en el Rif. Ella es integrante del grupo de trabajo de detenidos políticos y de opinión de la sección marroquí de derechos humanos, AMDH, y es una organización que vigila las violaciones de los derechos fundamentales en el país y que ofrece apoyo jurídico a las víctimas. Y hoy nos acompaña desde Tánger para hablar de la situación de los derechos y libertades en Marruecos y del cambio político que exige la generación Z. Zohra, crudos días. Hola, buenos días. Oye, lo que los jóvenes piden hoy en tu país es que se cumpla la Constitución surgida de las movilizaciones del 2011, que reconoce no solo derechos económicos y sociales, sino derechos y libertades ciudadanas. ¿Se está cumpliendo? ¿Tú cómo describirías la situación actual en materia de derechos y libertades en Marruecos? Hola, es que sí que de verdad los jóvenes lo están reivindicando, los derechos económicos y sociales, igualmente libertad de expresión y los últimos días que es rendición de cuentas de los corruptos igual. Me imagino que este sábado va a haber más reivindicaciones después del discurso del rey. Pero lo que quiero decir que igual la Constitución marroquí no garantiza realmente estos derechos, porque la Constitución de 2011 afirma que los servicios públicos deben hacer todo lo posible para facilitar el acceso de todos los ciudadanos a estos servicios, que es la educación, la salud, el empleo, es eso. Pero claro, como AMDH, igual decimos, de otro lado, afirmamos que Marruecos ha ratificado las convenciones internacionales sobre derechos económicos y sociales, sobre derechos civiles y políticos, y eso, el Marruecos, el Estado marroquí, tiene que tiene que asegurar estos servicios, porque de todo modo las convenciones internacionales son supremos a las leyes nacionales. Por eso, como AMDH, decimos que las reivindicaciones de los jóvenes son legítimas. El Estado tiene que responder positivamente para asegurarle. Y sin embargo, la ADMH, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, ha denunciado intervenciones represivas, persecuciones, asedios, toques de queda, registros y detenciones arbitrarias. Está ahí ahora mismo elaborando además un informe sobre la represión y la vulneración de derechos durante estas protestas. ¿Nos puedes decir cuántos detenidos ha habido, se calcula que ha habido y a qué penas se enfrentan? Vale, hasta el momento, la verdad, hasta el momento no tenemos informaciones concretas, pero las cifras exactas no tenemos porque estamos del día al día, hay más detenidos. Pero lo que puedo yo decir que estamos a más de 2.000 personas que han sido detenidos. Entre ellos hay unos 600 personas que siguen en prisión preventiva. Y más de 800 en espera de juicios y algunos puestas en libertad.
Dentro de ellos hay más o menos lo que decimos nosotros, porque todavía no tenemos cifras exactas, 40% son menores de edad. Wow. Las condenas, como ha dicho Badawi, que hay de 15 años a los jóvenes del CLIA de Agadir, pero igual hay 20 años en Salé, en la ciudad cerca de Rabat. Zohra, cuando nos encontramos me contaste que habías participado en las revueltas del PAN, ¿no? Que fueron duramente reprimidas por Hassan II, el padre del rey actual, y hoy vemos, ¿no?, cómo la población también se levanta, ¿no?, para mejorar, para pedir que se mejore la situación económica y política en Marruecos, y nos hablaba Ahmed de esa estructura, ¿no?, de ese poder que hay en torno al gobierno, que no es quien toma las decisiones real. ¿Qué conciencia hay en la sociedad y cómo se vincula, ¿no?, pedir al gobierno sabiendo que hay un poder detrás, que es el que decide? Sí, que las revueltas del PAN, sí, que claro que cada año hay un hirak, que de verdad después de 2011 hay más acceso a la calle, que hay muchas movilizaciones desde el movimiento de 20 de febrero que ha dado este acceso a la calle. Hay muchas manifestaciones que después del hirak había igual de Tata, de Figui, que hoy cumple 2 años del hirak de Figui, que piden nada, que piden acceso al agua, que no es, que es un derecho fundamental. Y ahora la generación Z, todos son movimientos que piden derechos económicos y sociales, pero sin embargo, lo que no ha cambiado realmente es la naturaleza del poder, como lo ha dicho Badawi. El Mahsen sigue siendo una estructura central que concentra el poder real. Las reformas constitucionales, otro tipo que han sido diseñadas muchas veces para dar legitimidad y desactivar tensiones. Y nada más, yo creo que las movilizaciones van a seguir cada día, porque cada día hay más retraso en derechos económicos y sociales, hay una inflación, como lo ha dicho Hanan, hay más jóvenes que son en paro, y sí, pues eso. ¿Y es razonable pedir la caída del rey? Que es legítimo, que todos los derechos son legítimos, que igual hay jóvenes que tienen derecho a lo hacer, hay partidos políticos que lo piden. Eso yo creo es un derecho. Lo que no es como legítimo, que la manera de tratar a las manifestaciones, porque claro, igual tenemos derecho de expresión, derecho de opinión. El derecho de expresión de opinión es para todo, no solamente para pedir pan. Exactamente. Yo creo que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes de la generación Z, que no son jóvenes que no trabajan, la mayoría son que tienen un trabajo, son ingenieros, tienen puestos, unos buenos puestos, pero piden la democracia, piden la libertad de expresión, piden la libertad de organización y los derechos económicos y sociales. Sora, tú fuiste observadora en los juicios activistas rifeños tras esas protestas de 2016 y 2017, donde se denunciaron torturas en prisión, entre otras cosas. ¿Y qué te parece que un país como España encarcele o también expulse a quienes huyen de esa represión? Sí, como AMDH, yo digo que consideramos que no hay justificación para encarcelar o expulsar personas que huyen de represión sin que es un derecho humano de libertad de circulación, de movimiento. La AMDH insiste que los estados, incluido España, tienen obligaciones vinculantes bajo tratados internacionales y las leyes de derechos humanos que prohíben estos actos. Además que como AMDH denunciamos que estas prácticas no solo violan los derechos de las personas afectadas, sino que deterioran la credibilidad del sistema de protección internacional de los refugiados. Eso afecta más que de verdad la situación actual
y las convenciones internacionales y derecho humano internacional, después de lo que ha pasado a Gaza, ya ha perdido mucho. Y cuanto ya surgen más casos como esto, que eso nos cuestiona a todos. Sí, la verdad que sí, que todo lo que estás contando es muy poderoso y cuestiona todo el orden, no solo en Marruecos, sino el orden internacional y cómo se relaciona con la potencia marroquí. Soga Cubia, muchísimas gracias, Shukran. Vale. Ha surgido una duda mientras ella hablaba, que se la voy a trasladar a Hamad, porque todavía no se ha ido de aquí, afortunadamente. ¿Cómo funciona realmente el sistema de partidos y qué poder tienen de representación del pueblo? Los partidos políticos en Marruecos, gran parte de ellos fueron fundados y engendrados por el poder. De hecho, se les llama partidos de la administración. Ajá. Son prácticamente los que han venido alternando en el poder, pero implementando las políticas del rey, del monarca. Otros partidos que hasta los años 90, los llamados partidos de oposición nacional, demócratas, Partido de la Unión Socialista, Partido del Progreso y del Socialismo, como decimos, se magzinaron. De magzen es el régimen en Marruecos. Pasaron a ser unos partidos de la oposición a ser partidos integrados en las estructuras oficiales. Claro. Hoy en día se los considera parte casi de los partidos administrativos. Ya no tienen las reivindicaciones de cambio de nada, ni se oponen a la normalización y la cooperación con Israel, ni nada. Queda el partido, incluso uno de los grandes partidos islamistas que gobernó durante 8 años, es el Partido de la Justicia y del Desarrollo, terminó siendo la rama islamista de los partidos administrativos, de la administración. Es decir, prácticamente son partidos domesticados que todos dicen que están llevando a cabo las orientaciones del monarca. Quedan algunos partidos, sobre todo los partidos de la izquierda, que están fuera de... Bueno, no están fuera de las instituciones, no todos, pero son partidos muy marginados y reprimidos también y sofocados. No hay espacio para la acción política opositora en Marruecos. Hay un movimiento islamista también que está fuera de las instituciones, que es el famoso partido de la ADL, de Justicia y Equidad, o algo así. No sé cómo, bueno, se me ha ido su traducción al castellano. Pero prácticamente la mayoría de los partidos y sobre todo los... no solamente los que están en el gobierno, sino parte de lo que se considera oposición, que es oposición solamente porque no está incluida en el gobierno. Son partidos de la administración domesticados y no tienen, ya no demandan nada relacionado con cambio de la Constitución, con cambio de régimen, ni nada de este estilo. Pues Hamad, te agradecemos de nuevo esta explicación, que la verdad es que nos ha colocado mucho mejor en el mapa. Un abrazo muy fuerte. Y de quienes defienden los derechos allí, a quienes denuncian la represión también desde aquí. Escuchamos la última concentración en apoyo al pueblo marroquí en Madrid, sucedida el pasado 5 de octubre en la Puerta del Sol. Allí estaban, como podéis oírla, Yusra El Ozmeni, activista, traductora y experta en relaciones internacionales. Ella es militante por los derechos de las personas migrantes y ha estado siguiendo de cerca las protestas en Marruecos, de donde acaba de volver. Crudos días, Yusra. Crudos días, Yusef. Gracias por invitarme. Oye, para ti estas protestas, ¿qué significan? Buena pregunta. Para mí, como marroquí, aunque esté viviendo aquí, esto significa mucho y me toca a nivel político y emocional, ¿no? Ver cómo la juventud a la que yo sí que pertenezco, porque estoy en el límite, pero me sigo considerando generación Z, se levanta con una valentía y con unos objetivos claros. Me agrada, me alegra muchísimo. A nosotros también nos agrada y nos alegra tener aquí a Sohaib Nadi, periodista ahora en la cadena SER, pero anteriormente en Carne Cruda.
que también ha pasado unos días por allí, por Marruecos. Compañero, bienvenido de nuevo. Crudos días, ¿cómo estás? Javier, buenos días, ¿cómo estáis? Violeta también. Qué gusto verte aquí. Igualmente. Y para ti te hago la misma pregunta que a ella. ¿Qué significa la revolución que está sucediendo ahora mismo en tu país? Bueno, yo creo que es la chispa que lo cuestiona todo. En 2011, cuando se aprobó una nueva constitución, se prometieron una serie de avances, una serie de medidas que involucraban justicia social que más de 10 años después no se han cumplido. Entonces esa generación que asistió a esa primavera árabe era todavía no llegaban a los 5 o 6 años. Y esa generación ahora son mayores de edad, son gente en edad de trabajo, que no han visto satisfechos todas las promesas que se les hizo durante 2011. ¿Tú te fuiste de allí, y te lo pregunto también a ti, precisamente por la situación en el país? Bueno, evidentemente yo, al haberme criado en Marruecos y estudiado en un colegio español, yo siempre tenía claro que tenía que salir de Marruecos, sobre todo yo habiendo estudiado periodismo, no tenía mucho que prosperar en ese país. Claro, tú ya tenías asumido que allí, con tus estudios, con periodismo y en general trabajar en Marruecos iba a ser difícil. Y con las libertades que hay allí, quiero decir que si quieres ejercer el periodismo. Y prosperar en Marruecos es bastante complicado porque rige mucho el nepotismo, rige mucho la corrupción. Entonces, evidentemente, al no ser de una familia tan pudiente, tan opulenta, igual es bastante difícil prosperar en Marruecos. Mi situación es muy parecida a la de Sohaib. Yo también salgo de un instituto español, con todo lo que significa eso también a nivel de colonialismo. Otro día hacemos un programa porque Sohaib nos ha contado mucho al respecto. Sí, claro, da para mucho, pero sí, yo también acabé el instituto y me vine a estudiar aquí Relaciones Internacionales, y poquito a poco se fue haciendo más clara la idea de que la vuelta era complicada, ¿no? Siempre que me hacían esa pregunta a mi familia me quedaba pensando, pero en el interior sabía que no era así, y ahora no me veo capaz de volver a instalarme de forma definitiva allí, sobre todo por la situación a nivel de derechos, y siendo mujer es jodido. Sí que has vuelto a ver lo que estaba pasando. Has estado en Casablanca, en Rabat. ¿Cómo era la organización del movimiento desde dentro, lo que tú has visto? Pues mira, yo he podido estar con tanto militantes de la izquierda marroquí, que aunque no lo pensemos existe. Y existen jóvenes politizados, concienciados y demás, y también he estado con organizadores del movimiento. Obviamente es bastante difícil porque la gente está prefiriendo permanecer en el anonimato por todas las represalias, y también he estado con familiares de detenidos. La organización, como ya habéis hablado, todo esto sale de Discord, de un servidor que se crea mucho antes incluso de las protestas, siguiendo el ejemplo de Nepal, de la Gen Z, y en el que empiezan debates, ¿no?, políticos y sociales, y luego con la muerte de las 8 mujeres en el hospital de Insgan, en la región de Agadir, pues deciden salir a la calle, ¿no? En Discord, en la plataforma, pasaron de estar 5.000 personas al principio, ahora son más de 200.000 las que están, ¿no? Y todo esto es a través de debates, horizontalidad pura y dura, con los pros y los contras, ¿no?, que tiene eso, y luego también tener en cuenta todo lo que ha ido pasando y cómo ha ido afectando a la organización del movimiento. No sé si queréis que os cuente más sobre eso. Bueno, yo me surge una pregunta que si nos puedes definir, con lo cerca que estamos y lo poco que sabemos, ¿cómo definirías tú a la juventud marroquí hoy, en pocas palabras? En pocas palabras es imposible, pero lo voy a intentar. Sí, porque dependerá mucho, ¿no?, de la región, de la zona, de tu estatus. Exacto. Pero hablando del movimiento, ¿no?, de la Gen Z, primero salió a la calle una juventud que ellos mismos, o el Magden mismo, define como una juventud buena, unos jóvenes educados, unos jóvenes bien. Y luego, al ver también, producto de la represión que hubo, salieron otros jóvenes que no les gustan tanto, que son los jóvenes de las zonas más marginalizadas, más vulnerables, que nos guste o no también, o les guste o no más bien, también forman parte de Marruecos y de su juventud, y son jóvenes que, según las últimas estadísticas, son 4,5 millones
los jóvenes que están condenados a no tener un futuro ni académico, ni profesional, ni nada, y son los que se han visto envueltos en esos altercados con la policía y los que se están viendo, se están enfrentando a las condenas más duras que llegan pues de los 10, 15 y 20 años. Sí, y que son jóvenes, en contra de lo que dice aquí muchas de las narrativas racistas, que están muy formados y muy cualificados. Lo que pasa es que el mercado no les da una salida, ¿no? Nos hablabas antes, Suhaib, precisamente, ¿no? Nos hacemos una idea cuando nos comentabas el hecho de que, bueno, que estudiaste periodismo y quisiste salir, ya nos hacemos una idea de cómo tiene que ser periodista allí, pero precisamente sobre eso te queríamos preguntar, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación de las autoridades con los medios durante estas protestas y en qué medida crees o has podido ver que se haya permitido que se cubran libremente las mismas? Bueno, yo creo que en un principio las autoridades menospreciaron este movimiento, no sabían que iba a tener el alcance que al final acabó teniendo, y es verdad que el modus operandi de la respuesta inicial ha sido la tradicional que se sigue en Marruecos, que es decir, aplacar cualquier tipo de protestas no autorizadas. Es decir, en Marruecos sí que se permite las manifestaciones, pero siempre que pues, se registren debidamente oficial. Lo que pasa es que yo no conozco ninguna manifestación espontánea donde se reclamen derechos tan básicos como la educación, la sanidad, que vayas a la administración de turno, oye, que me voy a manifestar. No, esto surge espontáneamente. Claro. Entonces, la represión inicial fue una especie de no saber medir cómo iba a acabar este movimiento, y es verdad que al principio se produjeron detenciones arbitrarias, incluso se detuvo, se dice, por error a un periodista, y eso causó tal revuelo que se lanzaron consignas para tener que vigilar mucho. Marruecos es un país, somos muy orgullosos, recelamos mucho de la imagen que damos al exterior, y se mandó el mensaje claro de tened cuidado que estáis dando el cante. No detengáis a diestro y siniestro a todos, dejad hacer un uso medianamente libre del periodismo, intentad, por lo menos, si vais a detener a las personas, que sea con una causa justificada por delante. Intentad que no sea periodista, sobre todo. Sí. No sé si puedo añadir algo, y es que muchas detenciones que vimos los primeros días se produjeron delante de la prensa. Era gente que estaba hablando con la prensa, algunos incluso dando su opinión en contra de las manifestaciones, y se ve cómo las autoridades se los llevaban, ¿no? Y esto ha afectado a periodistas, y esto lleva siendo en Marruecos así, ¿no? De toda la vida, incluso a artistas. Yo he podido estar con un rapero, Raed, que es uno de los raperos más potentes ahora en la escena musical marroquí, que tiene letras súper reivindicativas, y pues ha sido detenido varias veces. La primera, la verdad es que por error, y se lo querían como quitar de encima, y la segunda ya fueron buscándole por su nombre artístico. Y se cree que fue por un story que publicó en Instagram, y los cargos que se le imputan son de incitar a la gente a que la gente cumpla delitos graves y de concentración no autorizada. Entonces, luego también tenemos que lo de los periodistas se ha trasladado a las redes sociales. Y ya se está deteniendo a gente por posts, ¿no? Como he comentado, pero la condena más reciente que tenemos es la de ayer a uno de los administradores de la página oficial de Gen Z en Facebook y en Instagram, que ya lo han condenado a 5 años de cárcel. ¿Y esta represión es lo que explica que la intensidad haya bajado en las calles? No, de hecho, fue todo lo contrario. Se intentó, la represión lo que hizo fue que la respuesta fuera más vehemente. De ahí que se trasladara la violencia a la calle en respuesta a esa represión injustificada. Si yo salgo reclamando unos derechos básicos que se me han prometido, no estoy pidiendo cosas la locas, luna. sí, sí. Claro, si tú me lo justificas con detenciones arbitrarias, detenciones masivas, evidentemente hay un hartazgo superior y se traslada esa violencia a las calles. Por tanto, lo que ha aplacado ahora mismo estas manifestaciones ha sido, por un lado, que el gobierno ha abierto canales de diálogo con los manifestantes directos, en plan, ¿qué queréis? Vamos a hablar. Sí, vamos a hablar. Cosas tan básicas, evidentemente. A mí me hace gracia cuando el gobierno abre canales de diálogo por cosas que ya se sobreentiende están legislando por eso. Es decir, a ver, ¿qué pedís? Bueno, pedimos lo que nos prometisteis en un primer momento. Claro, ahora mismo el gobierno está intentando anestesiar este movimiento, abriendo estos canales, porque evidentemente no le interesa que siga habiendo manifestaciones, siga creciendo este movimiento, por decirlo de alguna manera, con una Copa de África tan próxima, que va a ser la antesala de la organización del Mundial. Y eso va a medir en qué medida Marruecos puede tener una mejor organización de eventos deportivos.
¿Y veis esperanza, Yusra, en este periodo de protesta? O sea, ¿cuáles son ahora mismo las expectativas de la generación Z respecto a sus demandas? ¿Hay esperanza en el movimiento? Yo diría que sí. Hay esperanza, lo que pasa es que se es consciente de que el camino va a ser largo y tortuoso. Sobre todo porque están saliendo ya condenas muy duras en las que no se ha seguido la legalidad ni siquiera para detener, ni se han garantizado, no se han cumplido las garantías procesales en los juicios. Hemos visto juicios rapidísimos en los que en una semana, en una sola vista, salen condenas de 15 años. Entonces, esto también ha hecho que las demandas pasasen de ser demandas meramente sociales, de educación, hospitales, trabajo, etcétera, a convertirse en demandas políticas que piden, por una parte, la liberación de los presos políticos, y no solo de este movimiento, sino los presos del Hirak del Rif, que hablábamos. Había manifestaciones en las que se decía alto y claro el nombre de Zefzefi, y luego también se pide la dimisión del gobierno y la rendición de cuentas, porque al final somos una generación que también nos ha afectado las redes sociales, en el sentido de que queremos los cambios y los queremos ya y los queremos rápido y queremos que las cosas sean palpables. Entonces, eso por una parte, por parte de las demandas, ¿no? ¿Qué se espera? Pues la manifestación del sábado, que se ha convocado en varias ciudades clave, es crucial. ¿Crucial por qué? Porque por una parte vamos a ver cuánta gente responde a este llamado, y por otra parte también vamos a ver si va a haber represión o no, si va a seguir viendo detenciones o no, porque estas detenciones y esta represión vale que generen una rabia y también empujen a la gente a la calle, pero también generan miedo de perder tu libertad, que es lo único que te queda en el país ahora mismo. Entonces, dado que no se han cumplido aún ninguna de las proclamas de los jóvenes, ellos quieren seguir en las calles. Otra de las alternativas que se está barajando, ¿no?, es la participación política de los jóvenes, tanto en partidos políticos como en los sindicatos. Los partidos de izquierdas y los sindicatos, sobre todo estudiantes, porque la mayoría de los participantes, integrantes de las protestas son estudiantes, están haciendo un trabajo, bueno, de captación o de concienciación, porque también lo que ha faltado en el movimiento es concienciación política y politización de la gente. Claro, eso es interesante. ¿Hay posibilidad de que esa generación entre políticamente al Parlamento y puedan cambiar las cosas desde dentro? Está bastante complicado. Sí, ¿no? Es bastante complicado. Yo creo que, claro, hay un establishment en Marruecos que no se puede extralimitar. Es decir, lo explicó antes Hamad, hay unos partidos políticos que cumplen más o menos como en Estados Unidos. Hay dos partidos principales y luego algunos que pueden pivotar en función de la época, de la corriente política que se respire en ese momento. Pero yo creo que tienen difícil la integración en un movimiento alternativo que no exista ya. Es bastante complicado trasladar, pues, según qué ideas en Marruecos, si no responden a unos estatutos ya definidos. Lo que está claro es que el presente de los pueblos del continente africano no se puede desvincular de la relación que históricamente ha tenido la Unión Europea desde una posición dominante con estos mismos territorios. Una vinculación que, como hemos visto, se manifiesta hoy en día a través de una política migratoria que es útil, muy útil, a estos regímenes autoritarios. Y que también se manifiesta de otras formas, como por ejemplo de la manera en la que el Estado español respondió a las movilizaciones del pueblo rifeño de las que hemos hablado. Que no fue precisamente con solidaridad. Bueno, sí hubo solidaridad, pero con el régimen, por parte de España y de Francia. Una solidaridad que no se limitó a un compromiso verbal, además, sino que durante años hubo muchísimos jóvenes que huían de la represión en patera, de las torturas, y que se vieron forzados y que además fueron devueltos. Sí, porque aquí no se les esperaba con las manos abiertas, precisamente. Imaginas bien, se les recibió con CIE, muchos de ellos fueron privados de libertad y maltratados en los famosos centros de internamiento de extranjero. Esos agujeros donde encerramos a las personas que no han cometido ningún delito y que además corren peligro en su país. Sí, de hecho, algunos incluso estaban en búsqueda y captura en Marruecos por sus ideas y por su activismo político, ¿no? Otros ya habían pasado por la prisión y habían sido torturados. ¿Y sabéis qué hizo España? Pues como decía, los deportó. Es decir, que personas perseguidas por sus ideas, torturadas por ello, huyen a España y son devueltas a quienes han vulnerado sus derechos humanos. Además, de los muchos que pedían protección internacional, muy poquitos la recibieron, porque reconocer eso implicaba que Marruecos persigue políticamente, y como hemos visto con Hamad, eso no pasa. Entonces, no solo están los racistas de aquí, que piden a los activistas migrantes que se vayan a luchar a sus países, sino que cuando quienes luchan en esos países se ven forzados al exilio, países como el nuestro participan en esa represión. Por eso quiero preguntaros, Yusra, Sohaib, ¿cómo vivís
esta hipocresía del Estado español, que además ahora mismo está gobernado por el más progresista de los gobiernos de la historia? Ese silencio es muy significativo. Falta de palabras. Es que, ¿qué decir, no? La relación histórica entre Marruecos y España tras del colonialismo, pero ahora mismo a través del control migratorio, ¿no? Nos deja desprotegidos incluso a las personas de origen marroquí que tenemos la nacionalidad española y somos activistas, que no sabemos si podemos acabar en la cárcel ahí y que nadie se acuerde de nosotros. No. Entonces, no sé. Me parece que tu propia duda y tu silencio es lo más significativo, lo más rotundo de tu respuesta. Yo creo que le viene muy bien a España siempre tener, a España y a todos los países desarrollados, tener mano de obra barata. Si quisieran los países europeos, la pobreza se podría acabar en 2 chasquidos, por ser un poco, por hablar pronto y mal. Pero es verdad que interesa que en estos países de origen migratorio, pues sucedan estas cosas, porque si prosperan, evidentemente, ¿de dónde van a sacar la mano de obra barata? ¿No? Es como la doble moral de no queremos inmigrantes, pero al mismo tiempo los necesitamos. Es decir, si yo apuesto porque países como en Marruecos tengan una economía equiparable a la nuestra, dejo de percibir mucha mano de obra barata. Claro. Y por tanto, evidentemente, yo entiendo esa hipocresía de gobiernos como el de España, de estados como el de España. Sohaib, Yusra, de verdad ha sido muy interesante escucharos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Para ser de jóvenes, que bien hablan, ¿eh? Vienen muy preparados. No tan jóvenes. Vienen muy preparados. Del blanco también se sale. Que del blanco también se sale. Del blanco también se sale. Del blanco también se sale. También se sale. Bueno, lo hemos visto una vez más, el racismo lo atraviesa todo, así que para salir un poco del blanco, vamos con tus recomendaciones de agenda antirracista, Josep. Por supuesto, pues mira, apuntad. Esta tarde a las 6:30 hay una nueva sesión del ciclo de abolición del capitalismo racial, coordinado por la organización Tic-Tac Antirracista, que es una charla titulada Combatiendo el racismo policial en Cataluña, y que la impartirá el presidente de SOS Racismo Cataluña y militante antirracista Sheikh Drame, en el carrer de Santa Dorotea, en Barcelona. Cuando dices esta tarde, se refiere al jueves 16 de octubre. Esa tarde. Porque hay gente que luego la escucha ya y dice, ay, vaya, pues qué tarde. Ya ha llegado tarde. De que llega tarde esa tarde. Que no lo escuche hoy iba tarde. Pues esa misma tarde, sí. Y el próximo sábado 25 de octubre se celebra una jornada en el Espacio Afro de Madrid para debatir sobre el uso de la IA en esa represión de la migración de la que tanto hemos hablado, así como de otras implicaciones racistas, ¿no? Es una jornada que se organiza Algo Reis bajo el título de Colonizing AI Lab y a la que hay que inscribirse si queréis ir. Mola. Pero antes, este domingo 19 de octubre, están de concierto de tango transfeminista Ana Sofía Stamptoni y Brisa Videla. Será en la Parcería, aquí en Madrid, en la calle Martín de Vargas. ¿Y por último? Por último, quería comentaros que se cumplen 10 años del documental Chiñoles y Bananas, de la poeta, documentalista, independiente y periodista Susana Ye, el cual explora la experiencia de los jóvenes españoles de origen chino y toca temas como la identidad, los prejuicios y las complejidades de crecer dentro de la comunidad china en España. Con motivo precisamente de este 10º aniversario, incorpora subtítulos en varios idiomas y hace una revisión desde una perspectiva narrativa y vivencial. Si no lo habéis visto estos 10 años, os recomiendo. Está en las plataformas, lo ponen en alguna sala, hay que buscarlo. Hay que buscarla ahí en redes sociales y ahí tenéis el acceso. Chiñoles y bananas. Titulazo, ¿eh? La verdad que guapísimo. Sí, tomamos nota de todo. Gracias por ser nuestro time out antirracista. Un placer. Y oye, Yusef, una última recomendación. ¿Con qué cerramos este programa? Pues con algo que me emociona mucho. Os recomiendo a Agraf. ¿Quién es? Agraf, que en amazigh significa colmena, porque como dice el mismo grupo, emulan a esas abejas que se unen para superar las adversidades. Esta es una canción que hicieron en tributo a las protestas masivas del Rif y cantan sobre un pueblo que lucha contra la represión y que clama por la libertad, que en amazigh se dice Cirelli. El vocalista de esta banda está en la diáspora, aquí en el norte del Estado español, especialmente por haber escrito canciones y lemas como las que escuchamos. En los últimos años había visto cómo le fueron recortando y ahogando económicamente hasta no darle más opción que la que se está dando a muchos marroquíes, la de irse. Pues toda nuestra admiración para gente como ellos que luchan por una vida mejor
a un lado y a otro lado del charco. Y para ti también, Josep, menudo programazo te has marcado, compañero. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Shukran. Esta maravilla viene muy bien para que leas el siguiente mensaje que nos ha dejado un oyente que estuvo por aquí. ¿Quieres que lo lea yo? Sí, por favor. Vale, pues nos dejó un mensaje que decía: buenas tardes a todos, esta mañana estuve en vuestro programa de público y he de decir que quedé impresionada con vuestro trabajo, admiración, admiración, y el buen equipo que hacéis para que todo salga a la perfección. Quise hablar con Javier y Violeta y transmitirles mi admiración y darles las gracias por el trabajazo que hacen, pero estaba como en shock. Suelo ser espontánea y lanzada, pero no me salió nada más que un gracias. Volví y ya no estabais. Como que no, pero estamos aquí todo el día. Bueno, pero como pienso volver como público, entonces os lo diré otra vez, pero en persona. No soy productora, pero desde hoy lo seré, porque periodismo como el vuestro es el que necesitamos ahora más que nunca. Salud y república, y que la radio me acompañe siempre. Muy bonito, ¿eh? Wow. Y pone, por cierto, ¿cómo puedo hacerme con una taza como la de Violeta? A ver, explícaselo, Violeta. Como esta que tenemos aquí, pues Sí. en la tienda comprometida. Eso es. Te lo buscas y en nuestra Bueno, red, y donde si sea. vienes por aquí también, Si porque aquí vienes por tenemos aquí, algunas la para vendemos, vender sí. el merchan así Aquí, cara a cara. En la barraca lo vendemos, lo hacemos todo en directo. Bueno, esta barraca va a coger los bártulos y se va, no sin antes recordaros que queremos fomentar al máximo posible el efecto llamada, así que venid a vernos al programa, escribid a productores@carnecruda.es y ahí Celtia os atiende a todas. Sí, y queremos hacer un efecto llamada de productora y productora concretamente fuerte en estos meses. Os recordamos que acabamos de lanzar una campaña para alcanzar 12.000 productores, que son muchos, pero no tanto si pensáis que llevamos 12 temporadas haciendo programas, miles de programas que puedes escuchar en abierto, sin pagar, que te salen por la patilla, pero que no se hacen solos, no se hacen gratis, porque el estudio, el equipo, los colaboradores no se pagan solos. ¿A quién va a pagar si no a Yusef, eh? El Es trabajador que que se ha luego metido. a los migrantes Si hay no, que pagarle. me lo cobro en tazas, o sea, como queráis. Que está a los migrantes que si no, no salen del hoyo. Claro. Bueno, familia, cualquier aportación cuenta, así que contamos contigo. Si llevas tiempo escuchándonos pero nunca has dado el paso, ahora es el momento, es muy sencillo, entra en carnecruda.es y pincha en el banner, hazte productor o productora. Hasta mañana, salud, república, Y que la radio... os acompañe. Parece que estaba dando el compás.